Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo, a este programa que estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios del Foro de Televisión Universitaria en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro, correspondiente al martes 21 de abril de 2026. Permítame estas primeras palabras para evocar la memoria de una luchadora social, Rosa María Medina Sánchez, que ustedes seguramente podrán recordar como una activista en el ámbito de la salud alternativa y popular y quien fuera esposa de otro luchador social, Salvador Canchola Pérez, fallecido ya hace algunos años. Rosita Canchola falleció este fin de semana y recordándola, pues comenzamos nuestro programa. Esta mañana vamos a hablar de Cuba. De Cuba, que es una de las grandes obsesiones de Estados Unidos, que no solamente es nuestro vecino del norte, es la potencia económica y militar más poderosa del planeta. Y bueno, pues está nuevamente entre los blancos de guerra de esta potencia, recurriendo a medidas extremas. En este año, el presidente Trump la declara de modo inusual y en modo, diríamos, extremo, a través de una orden ejecutiva, declara a su país en emergencia nacional, ¿sí?, contra Cuba. Declara que es una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional. Es decir, estamos aquí ante un hecho significativo, novedoso, que en el marco de todo lo que hemos visto en el mundo, hay que tomarla, cuando menos, en serio. Y bueno, para esto, pues, hemos invitado a este estudio al maestro Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz. Sergio. Gracias por la invitación. Bienvenido aquí al estudio nuevamente, siempre es un gusto, porque bueno, tú y otro líder social de los movimientos, de las organizaciones sociales locales, estuvieron en Cuba más de 2 meses y bueno, pues es una visita, por supuesto, de simpatía, claro, con el movimiento, el proceso social que vive este país, pero pues sí nos interesa conocer lo que vieron de manera directa, sin los filtros de los medios de comunicación o de las ideologías que intoxican pues el conocimiento de este tema tan delicado. Y solamente quisiera referir, antes de que nos comentes, Cuba es una nación vecina, tanto de México como de Estados Unidos. Así es. Está a una muy corta distancia. De México está a una distancia menor de aquí a la Ciudad de México. De Estados Unidos está a menos distancia, a 150 kilómetros. Es la distancia que hay de aquí a la ciudad de Guanajuato, de aquí a León, de aquí a Pachuca. Entonces, pero bueno, hay allí, y en población, pues equivale a Jalisco, 3 veces el estado de Querétaro, para darnos una idea del tamaño de esto. Pero bueno, ¿por qué antes, Sergio, por qué la obsesión de Estados Unidos con Cuba? Lleva 66 años en asedio frontal de 1000 maneras. ¿Qué no le perdona a Cuba? Bueno, yo creo que habría que plantear en el fondo el conflicto de dos maneras de concebir el mundo y de vivirlo, ¿no? Por un lado, pues
Estados Unidos como imperio, como una fuerza mundial, ¿no? Que impone prácticamente su lógica a todo el mundo, sobre todo en América Latina, ¿no? Y que ahora pues está en esa batalla para tener su patio trasero, dicen ellos, ¿no? Y por otro lado, una pequeña isla, un pequeño territorio, un núcleo de población más o menos pequeño. 11 millones de habitantes. Exactamente, pero que tiene una característica importante, me parece, que es que difieren del modelo, ¿no?, que impera económico, político, social, ¿no?, cultural del imperio y tratan de encontrar una lógica distinta con un horizonte, desde mi punto de vista, interesante para la humanidad, un horizonte emancipatorio, un horizonte de dignidad, de participación social para construir un mejor futuro para la ciudadanía en Cuba. Y me parece que lo que no le perdona el imperio a Cuba es que fue el ejemplo vivo de la dignidad caminando en América Latina, en donde el control total lo tiene el imperio. Me parece que eso es el asunto, digamos, de fondo. No le perdona que una pequeña isla, una pequeña población tenga la valentía, ¿no?, de poder marcar una ruta distinta a lo que el imperio imponía, ¿no?, o quiere imponer de alguna forma. Sí, y recordar, bueno, que esta situación pues arranca en un periodo que la historia reconoce como la Guerra Fría. Así ¿sí?, es. donde Cuba pues establece alianzas estratégicas con la otra superpotencia. Así es. Que es en aquel entonces la Unión Soviética, cuya heredera pues es Rusia. ¿Estuviste en Cuba cuántas semanas? Pues cerca de 2 meses, ¿no? Alrededor de 2 meses. Mediados de febrero. Sí, un poco 10, 11 de febrero, salimos de acá. Es el periodo donde ya estaba, diríamos, se había hecho efectivo esta última amenaza, la más dramática quizás, sí, que consistió en impedir la llegada de petróleo a Cuba, ¿sí? Y bueno, pues fue el periodo más intenso de apagones, el shock con esta nueva situación. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué viste tú en lo particular? ¿Tuvieron manera de hacer contacto con gente de distintos ámbitos allá? En suma, ¿qué vieron? Bueno, primero, lo que observamos y vivimos de manera directa, estuvimos en un barrio de La Habana Vieja, el barrio de Jesús María, en donde pues prácticamente es uno de los barrios con ciertas condiciones precarias, ¿no?, de por sí, ¿no? ¿A qué se parecerá aquí? Bueno, pues nosotros creemos que acá hay muchos barrios. Yo le decía a los compañeros, yo ahora que viví estos 2 meses allá, me recordé mi infancia sin luz, sin agua, en condiciones bastante difíciles de alimentación misma, ¿no? Me parece que es una situación bastante complicada. Y lo que nos dice o lo que vimos es que hay una gran necesidad, hay una precariedad muy fuerte, ¿no?, que nos recuerda ciertos momentos de nuestra propia vida acá en México, ¿no?, que pues estamos en condiciones muy similares en muchos lugares de este país, pero que efectivamente encontramos una resiliencia muy interesante entre los pobladores, ¿no? O sea, ahí encontramos que efectivamente yo empezaba decía con algunos compañeros, quería descubrir por ahí algo de tristeza, de que estén cabizbajos y demás. Y lo que encontré es la fiesta y la bocina cuando no hay luz recargada en el barrio, a todo lo que da la música, la conversación comunitaria, los niños jugando antes de que se vaya la luz, ¿no? O en la luz del día, pues, y jugando, cotorreando y demás. Entonces, hay cosas que de repente contrastan. Uno esperaba a lo mejor en esos momentos ver cierta agüite, ¿no?, entre la raza, y no. O sea, yo encontré una población que se va al malecón, el cotorreo, la fiesta en la calle, no se deja la fiesta, no se deja la música, no se deja el baile, ¿no? Y yo creo que es una forma de resistir muy interesante. ¿Sin romantizar nada?
la humanidad pues ha pasado mucho más tiempo sin luz. Exacto. En toda su historia. Exacto. Entonces, digo, sin irnos pues a los extremos. Cualquiera podría decir, bueno, estaban apenas en las primeras semanas, siempre lo nuevo pues genera sus curiosidades, sus sorpresas. Y luego, o se trata de un espíritu, se trata de algo más enraizado, esta capacidad de resiliencia que mencionas, esta capacidad de ese espíritu bullanguero que hay allá. Yo creo que es una cuestión cultural muy interesante, tiene raíces profundas. Recordemos que hay una mezcla de culturas, de raza, que da una cierta consistencia. Yo lo que observé es que efectivamente en el dolor se liberan, o sea, no los aísla, no los apaga. Y lo que demuestran es que hay maneras de resistir sin que se sientan que los están asfixiando. Yo considero que la asfixia del imperio en este momento, en esta amenaza que lanzó, dice, dejen que termine con Irán y luego regreso por ustedes, ¿no? Es como un acoso psicológico también, sí, ¿no? Es la amenaza permanente, sí. Que finalmente este presidente del imperio tiene su propia forma de ser, pero la amenaza está permanente. Pero finalmente la raza, yo lo que vi es que pues, vive condiciones difíciles, sin embargo no se cae, ¿no? O sea, yo digo, yo no vi tristeza en el sentido de lo que la población vive y demás. Sí hay queja, ¿no? Sí hay reflexión, hay análisis, hay cuestionamientos, ¿no? Y hay cuestionamientos también, hay dos miradas, digo yo, ¿no? Hay gente que cuestiona el cerco como una cuestión fundamental, básica. Al cerco te refieres al bloqueo económico, al embargo que fue decretado en 1962. Desde aquel entonces. Y que lleva 64 años continuos y que se agudiza en esta última etapa. Y que en esta última etapa está peor. Porque imagínate un país sin petróleo, sin energía, para moverse es una situación. Y aparte, toda la negación de comerciar, ¿no? La amenaza que recibe México de que si manda petróleo vienen los aranceles contra México, o contra todos los países, no nomás contra México. Y venir ¿no? aranceles implica destruir la economía o desestabilizarla, cuando menos. A mí me parece que el cerco, el bloqueo es esta intención de apagar el ejemplo de la dignidad cubana para América Latina. A mí me parece que eso tiene todo una intención y que finalmente pueda instrumentar lo que hoy plantea la política aquella, la doctrina Monroe que finalmente hoy el imperio quiere imponer. Me parece que están agudizando eso para cercar. Claro, no está solamente la amenaza contra Cuba, está contra otros países. México mismo está en esa amenaza, ¿no? Te interrumpí un poco, pero nos ibas a mostrar cómo esas dos grandes miradas. Sí. Y iba esto porque regularmente, pues Cuba en la sobremesa, en las conversaciones, pues es tema. Sí, claro. Y la mayoría de los mexicanos pues lo conocemos a partir de las agencias informativas o de versiones interesadas o de simpatías ideológicas. Sí. Pero esos dos puntos son, materialmente hablando, por un lado, los efectos de esta acción unilateral de Estados Unidos de asfixiar a la economía cubana, es una isla, pero la quiere más aislada desde el punto de vista de los lazos económicos con el mundo. Pero también hay otro aspecto que es la situación local. La otra opinión sostiene, incluso dándole la razón a Estados Unidos, de que es correcto que combata y derroque a una dictadura, ¿sí? ¿Cómo verías tú el punto de equilibrio entre estos dos grandes factores y sobre todo que nos digas del segundo? ¿En qué medida se puede decir que Cuba está gobernada por una dictadura? ¿O en qué medida esto
es una exposición ideológica. Bueno, yo creo que lo que se plantea, la satanización de las formas de participación de los gobiernos como el cubano, como algunos otros, la derecha siempre ha tratado de satanizar, de decir, pues son estos. Pero, por ejemplo, platicando con los compas allá, sobre todo los compas que están en una visión amplia de lo que vive el mundo, de lo que vive Cuba, lo que plantean es el asunto de cómo hay unas formas de participación y de ir encontrando las representaciones. Por un lado, la representación para desde el barrio ir nombrando los que representan el barrio y luego se van juntando con los otros barrios, con las regiones, hasta llegar a conformar lo que es la instancia de gobierno, ¿no?, popular que tienen dentro del partido, dentro de su visión, ¿no?, que ellos tienen, que es muy, muy amplia, muy de participación desde las bases, desde abajo. Los detractores dicen que ese es un sistema de espionaje. Hay algunas los procesos que se viven en este tipo de situaciones, en todo tipo de movimiento social y político, siempre hay desgastes cuando hay modelos que se inician y demás, hay desgastes naturales, ¿no? Y que se tiene que ir reconstruyendo. Me parece que la isla está haciendo esfuerzos muy serios por reconstruir algunas cuestiones de participación y demás. En la vida económica también me parece que ahí hay una cuestión que tiene que revisarse, porque finalmente el cerco elimina condiciones mínimas necesarias para desatar procesos de producción, de comercio, o sea, podemos hablar de la isla con muchas condiciones de salud, de educación y demás. Los mejores médicos, los mejores maestros que van a América Latina para ayudarnos a levantar una mirada nueva de cómo resolver esa problemática, están adentro en una condición, pues tienen todo el conocimiento, la bronca es que no tienen los elementos necesarios para desatar ese conocimiento en su propia sociedad cubana. Y han logrado ir a todos lados a que ese conocimiento se practique. Y en la isla no se puede consolidar de alguna manera, sobre todo el asunto de salud, ¿no? Porque no tienen los elementos. Cuando la pandemia, ¿no? Son los que hacen la vacuna, pero no tienen jeringas para poder aplicarla, en fin, ¿no? No, y un dato importante para quienes imaginan la miseria, la hambruna extrema, la esperanza de vida de Cuba es equiparable a la esperanza de vida en Alemania, en Turquía, Dinamarca, en Estados Unidos. Esto es un dato, de los organismos que miden esto a nivel global. Exacto. ¿Sí? Entonces, es ese balance, pues, entre la fortaleza que tiene esa nación y esto otro que pues sí, viene a ser un asedio, un huracán, pero parece que Cuba está acostumbrada a los huracanes. Y salen siempre con... Van 3 generaciones. Exacto. Y bueno, han ¿Por qué salido... no se han revelado? A ver, fíjate que a mí me parece muy interesante porque hay una especie de visión de que ahí está la población esperando a ver en qué momento y demás. Lo que nosotros observamos es que efectivamente hay una situación muy complicada, pero no hay ese ánimo de decir vamos a rebelar contra el propio Estado cubano, contra el gobierno cubano. Lo que hay es cómo inciden entre algunas poblaciones que no han tenido la posibilidad de ver el panorama general. Yo los llamo los retrasados ideológicos, que los hay. El lumpenproletariado que también no fue a la escuela, aunque era obligatorio, no va a la escuela y vive en una condición de aislamiento de lo que genera Cuba a nivel general de conocimiento, la capacidad y la dignidad que impera para afuera. Hay un núcleo de población que no sé, a mí me parece que también es una cuestión a revisar. La dependencia que de repente el mundo socialista generó en Cuba para
cuando estuvo Fidel, cuando los grandes líderes tenían las condiciones para tener todo, para tener llenas las bodegas y darle a todo mundo lo que necesitaba, porque pues hay la libreta, ¿no? Cada quien va a la bodega por sus cosas y demás, lo elemental para vivir. Hoy está reducido por precisamente la posibilidad del cerco, está reducido los alimentos, está reducido. Los niños eran muy cuidados y el asunto de su alimentación era básico. Hoy están en condiciones bastante difíciles, muy limitados. Y eso obviamente que adentro duele mucho y genera inquietud. Pero hay un conocimiento de que eso es originado desde una perspectiva para romper a Cuba a partir de la asfixia en la que tiene el imperio. Entonces, mucha gente lo entiende muy bien y dice, bueno, vamos a ver cómo superamos errores, cómo revisamos la forma de cómo producimos, cómo la dependencia generada de alguna manera en cierto tiempo, yo la veo así, con mucho respeto lo digo, me parece que sí generó ciertas condiciones sobre de dependencia. Todo la energética. La energética y la productiva me parece que también. El mundo productivo, aparte del cerco, obviamente habría que revisar las condiciones de cómo se puede producir en el campo, en todos lados, con mayor posibilidad de desatar procesos más amplios, ¿no? Yo creo que ahí hay cosas que sí tienen que ver cómo se le entra para motivar a que todo el mundo le entre al mundo productivo. En la etapa en que tenían todo a partir del apoyo del mundo socialista, me parece que sí hubo generaciones que no pudieron afianzar o que no previeron lo que venía posiblemente cuando no tuvieran esa condición. Había que generar las mismas condiciones. Yo creo que esto es un asunto que se tiene que revisar. Yo platicaba con algún maestro universitario y le decía, los compas de Venezuela, el cerco lo superaron con las comunas productivas, con esto, con lo otro. No quiere decir que en Cuba no lo haya. La bronca es que no se ha podido desatar de manera más profunda, como lo hizo Venezuela y superó el cerco. De vacíos anaqueles, en un tiempo, en 4 o 5 años ya estaba todo lleno en la propia Venezuela, ¿no? Claro. Por último, estamos platicando con el maestro Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, del Frente Estatal de Lucha, profesor disidente, cesado todavía sea de paso, ¿verdad? Pero que por su reciente visita a Cuba pues nos da sus impresiones. Por último, de 1992 para acá, cuando cumplió 30 años la Revolución Cubana, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha estado emitiendo ¿cómo le podemos llamar? Una declaratoria, ha votado una condena contra este bloqueo. Bueno. Y es impresionante cómo los que han estado en contra de ese pronunciamiento es un pequeñísimo puñado de países, básicamente Estados Unidos y Israel. Extremos, Israel. Recientemente se agregó Milei y algunos otros países, otros se abstienen, pero van 33 votaciones anuales siempre en favor, en defensa de Cuba. Este fin de semana pues vimos en México también, en el Monumento a la Revolución, una manifestación de respaldo a la Revolución Cubana. Nos quedan 33 segundos, como los 33 votaciones, para cerrar. Pues yo cerraría con esto. Cuba de La Habana Vieja, tus barrios y sus dolientes. Hoy pagas costos muy caros por atrevida y consciente. Cerco bárbaro del norte, aunque algunos no lo entienden, es genocidio, es ultraje, es un proyecto de muerte que vive el pueblo cubano en un mundo de inconscientes. Pero ya ese mundo inconsciente se empieza a tomar forma de decir, eso no se puede tolerar. Está rompiendo la lógica de los principios internacionales de respeto, de autonomía, de soberanía. Pero, sin embargo, hay quien tiene veto y impone su voluntad. Me parece que hay cosas que están dando. Y termino. Un grito desesperado que en el mundo no se escucha, una garganta sangrante que le lanza una pregunta. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Por qué produce tanto odio nuestra solidaridad? ¿Por qué nuestra rebeldía? ¿Por qué nuestra humanidad? No se entiende todavía. Diría Cuba al mundo, debería decirlo, ¿no?
Sergio, muchas gracias por tu presencia, y a usted que nos ha seguido, que nos ha escuchado a través de Radio Universidad y TV UAC, le agradecemos su atención. Nos vemos el próximo martes. Le saluda Efraín Mendoza. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.